Querido don Felipe, seminaristas y acólitos, estimado señor alcalde, también hermandad de Nuestra Señora, la Virgen del Prado, y también la muy querida congregación mariana de Talavera, a la cual se le quiere tanto en esta ciudad, y todos los fieles de Talavera y de la diócesis de Toledo que también se unen a nosotros a través de nuestra radiotelevisión diocesana. Ayer veíamos cuál es el proyecto de Dios para nosotros. Dios sueña con que podamos usar nuestra cabeza para conocerle y nuestro corazón para amarle. Ese es el principio y el fundamento de nuestra vida. Pero ¿en qué consiste el amor de Dios? Mirad, una de las cosas que a mí me sorprende mucho son las etiquetas que nosotros nos ponemos. Hoy día es normal preguntarle a una persona, ¿eres creyente? Y te dice, pues yo no soy creyente, yo sí, yo soy ateo, yo soy agnóstico. Bueno, son las etiquetas que nosotros nos ponemos. Pero si os dais cuenta, en las apariciones marianas del siglo XIX y siglo XX, que hay muchas reconocidas por la Iglesia, las más famosas son Fátima y Lourdes, hay un detalle del cual nadie habla, pero que a mí me parece muy interesante. A ver si os habéis dado cuenta. La Virgen María jamás utiliza la palabra ateos y habla mucho del mundo apartado de Dios, del mundo que no cree. Pero ¿sabéis cuál es la expresión que utiliza siempre la Virgen? Aquellos que todavía no han conocido el amor de mi Hijo. Esto es impresionante. O sea, nuestra madre no ve ateos, no ve gente alejada, ve gente que todavía no ha conocido el amor de Dios. Hemos leído en el Evangelio el episodio de la crucifixión del Señor y de la lanzada, momento en el cual el corazón de Cristo se abre de par en par. En nuestra cultura sabéis que el signo de que tú amas a una persona es el corazón. Cuando tú no le quieres no dices te quiero con todo mi codo o te quiero con toda mi rodilla, dices no, te quiero con todo mi corazón. El corazón es el signo del amor, o sea, el corazón traspasado del Señor. Entonces, ¿dónde descubrimos este amor de Dios? Como hace mucho calor os voy a contar una anécdota para que lo paséis un poco bien. El año pasado, aprovechando el fresquito del mes de agosto, me fui a peregrinar a Jerusalén andando. Entonces me fui a la frontera con el Líbano y bajé a Jerusalén, tardé 20 días caminando por todos aquellos caminos polvorientos. Me lo conozco bien, todo por camino rural, para que sea seguro, porque estuve estudiando allí en Israel. Y entonces hice la peregrinación yo solo, tan ricamente, ¿no? Para poder ir rezando, pensando, en fin, ya estamos los sacerdotes todo el rato con gente, digo, mira, quiero yo solo poder ir a rezar y a disfrutar. Pero los últimos 5 días me fui con unos amigos míos de allí de Israel, judíos, y entonces ellos me decían, por la tarde cuando tú dices misa, ¿nos podemos ir contigo a la misa? Y yo les dije, hombre, podéis venir a misa, digo, pero no comulguéis. Digo, porque para comulgar hace falta estar bautizado, tal, digo, vosotros quedaos en el banco. Vale, en el primer banco, en misa. Y era súper gracioso porque cuando yo abría las manos, como un sacerdote, ellos en el primer banco abrían las manos también. Juntaban las manos, tremendos, ¿no? Y entonces me dijeron, ¿por qué no nos predicas y nos cuentas un poco más en profundidad qué es el cristianismo? Al fin y al cabo vamos a tener una semana. Y yo dije, oye, pues mira qué bien. Entonces me distribuí el credo que rezamos los domingos, creo en Dios Padre Todopoderoso, por trocitos. Y cada día les iba explicando un trocito. Bueno, al principio bien. Es decir, el pueblo de Israel cree en el Antiguo Testamento igual que nosotros. Hemos leído la caída de Adán y Eva, el pecado, la serpiente, en fin, igual, la liberación de Egipto, los profetas, pues todo igual. Pero llegamos a la encarnación del Hijo de Dios. Claro, y digo, ¿cómo les explico yo que el mismo Dios que crea el cielo y la tierra, el mismo Dios que saca a Israel de Egipto, se ha hecho hombre? Yo les dije, mirad, si uno jugando al fútbol se cae al suelo y está tirado en el suelo porque ha tenido un esguince, ¿tú qué haces por esa persona? Tú te colocas al lado y le dices, venga, ánimo, ponte en pie, venga, que tú puedes, venga, que estoy contigo, venga, que vas a ser capaz, venga, ponte en pie. Es imposible. O sea, tú tienes que clavar la rodilla entera en tierra
ponerte de rodillas y levantar a esa persona del suelo porque no es capaz. Digo, pues eso mismo ha hecho Dios con nosotros. O sea, el Dios que ha creado el universo, a través del misterio de la encarnación, me ama tanto que, rompiendo la distancia infinita entre el cielo y la tierra, se pone a mi altura y me levanta. Dice el Papa Francisco que no es redimido lo que no es abrazado. O sea, mediante la encarnación, Dios da un beso a mi propia naturaleza humana, débil, caída, para ponerme en pie. Al final de la misa se me acercó uno de estos amigos míos y me dijo mind blowing, que en inglés significa mind blowing. Me explota la cabeza. Es cuando tú dices algo que es como increíble, algo que supera tus expectativas. Bueno, reflexiono en este amor de Jesús, aquellos que todavía no han conocido el amor de mi Hijo. O sea, es que el amor de Dios tiene una fuerza en nuestra vida y es el mayor tesoro y lo que nuestra Santísima Madre, la Virgen María, desea de cada uno de nosotros, que conozcamos el amor de Dios. Primer punto, la encarnación. Pero, segundo punto, la muerte en cruz de Cristo. Mirad, el sufrimiento de la cruz es terrible. Hace poquito terminé un libro que han publicado acerca de unos estudios que se hacen tantísimos, ¿no?, sobre la tortura de la crucifixión. Pero es verdad que el sufrimiento en cruz del Señor pues dura 3 horas. Después de muertos ya no sufrimos más. Los sufrimientos de este mundo, aunque sean muchos, tienen fecha de caducidad. Jesús, a partir de un Viernes Santo a las 3 de la tarde, físicamente ya no sufre más. Pero me explico, ¿en qué consiste la pasión del Señor? O sea, la pasión del Señor no es solamente sufrimiento físico. O sea, la pasión de Cristo es sufrimiento espiritual. Yo nunca he visto un iceberg, pero dicen que un iceberg, estos trozos gigantes de hielo que van en el mar, lo que vemos es un 10%. El 90% del iceberg está por debajo de la superficie del agua, ¿no?, de la línea de flotación. O sea, yo creo que la pasión del Señor, el sufrimiento físico que tanto nos impacta a poquito que la meditemos, es un 10% de lo que Jesús sufrió. Porque el 90% es el sufrimiento espiritual de Dios, que va a la cruz por mi amor y que sin embargo yo y gran parte de la humanidad soy indiferente a ese sufrimiento. Y os digo, el sufrimiento físico de Jesús terminó un Viernes Santo a las 3 de la tarde. ¿El sufrimiento espiritual de Cristo ha terminado? Ay, amigos, me parece a mí que no. Mirad al frente de la iglesia, tenéis a la Virgen María y debajo de la Virgen del Prado, ¿qué tenéis? Sagrario. ¿Sabemos lo que hay en el sagrario? Ahí está el corazón de Jesucristo, vivo, latiendo y todavía sufriendo, viendo el cambio climático de este mundo, que no es un calentamiento global, sino un enfriamiento global espiritual. O sea, el mundo este es un congelador espiritual. Es tremendo. Un congelador espiritual. Y Cristo sigue sufriendo. Ahora, yo os digo, si creo en el sufrimiento de Cristo es porque creo en el amor. Vamos a hacer un experimento. El amor es directamente proporcional al sufrimiento. Si yo os pregunto, ¿a qué persona del mundo queréis más? La respuesta es muy fácil. ¿Por qué persona sufres más? Por quien más sufrimos es a los que más queremos. Porque el amor es directamente proporcional al sufrimiento. Si a una persona, pues ni fu ni fa, tampoco sufro por ella. O sea, la prueba de que Jesucristo me ama es el sufrimiento de su pasión, como hemos visto en el Evangelio de hoy. ¿Y por qué está roto el corazón de María, el corazón de mi madre? Porque Cristo no es amado. Cuando en el año 1917 los niños ven a la Virgen de Fátima, conocéis que la Virgen les revela 3 secretos. El primero de ellos dice que al final de una aparición, cuando esos niños mantienen un diálogo con María, la Virgen María se aparece con un corazón rodeado de espinas en su mano. Y a los niños les sorprende eso, porque empiezan a ver cómo el rostro de María se pone triste. Y uno dice, pero bueno,
¿No viene del cielo la Virgen? Así comienza ella presentándose en la primera aparición de Fátima, vengo del cielo. O sea, en el cielo nos está súper contentos, y en ese momento la Virgen María dice, los corazones de Jesús y de María están muy ofendidos por los pecados del mundo. Claro, eso es. O sea, Jesucristo me ama, y como Jesucristo me ama, a Jesús le toca de cerca mi vida. Y mi estado de separación espiritual o de frialdad espiritual, mi indiferencia, toca su corazón profundamente. ¿Qué es lo que María desea de mí después de esta novena? Que crea en el amor profundo de su Hijo. Y no hay cosa que le duela más al corazón de mi Madre María que ver mi corazón apartado completamente del Señor, o a veces viviendo lejos de Él. Pues mirad, hemos hablado de la encarnación y hemos hablado de la cruz. ¿Pero qué tenemos en cada sagrario en la Eucaristía? Pues muy sencillo, una encarnación continua de Dios. Recuerdo el primer día, un día que estuve rezando en la Gruta de Nazaret, muchos habréis ido, ¿verdad? Que es tan bonita, donde el ángel Gabriel se aparecía a la Virgen María. Entonces, un día estaba rezando, sentado en el suelo, porque allí no hay bancos, porque hay tantos peregrinos que no dejan poner bancos para que la gente pase rápido. Y yo dije, pues me da igual, me siento en el suelo. Y ahí te quedabas un ratito rezando. Y entonces se acercó un chico que dije, menudo despiste lleva, porque iba en pantalón corto, así, playeras, comiéndose una manzana delante de la gruta. Y digo, uff, qué despistillo este. Y entonces se pone a hablar conmigo, su hermanilla, y me dice, no somos cristianos. Digo, no, tal. Dice, pero es que nos sorprende una cosa mucho. Dice, ¿por qué este sitio es tan importante para vosotros los cristianos? Dice, porque esto es una cueva. Claro. Y yo le decía, le expliqué, ¿no?, lo que era la encarnación de Jesús. Pero luego yo lo pensé, si hubiera continuado la explicación diciéndole lo que es la Eucaristía, o sea, la Eucaristía no es que ya esté en los cielos y una vez en la historia se introduzca dentro de ella haciéndose hombre. Es que cada vez que está Jesucristo en la Eucaristía, o sea, es que está realmente presente ahí. O sea, es que en la Eucaristía, donde yo noto el amor de Dios, es una encarnación constante. Pero en la Eucaristía, ¿cómo se produce? Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Esta es mi sangre. O sea, la Eucaristía es que es la presencia de Cristo encarnado, pero también la presencia de Cristo crucificado. O sea, si pudiera multiplicar como en una especie de suma matemática lo que es la encarnación y lo que es el Calvario, es decir, las dos muestras más grandes de amor de la historia de la humanidad, si yo pudiera multiplicar eso, el resultado sería Eucaristía. Y aquí lo tengo. Entonces, ¿qué le pedimos hoy a Dios en esta novena? 1, dejarse amar por Dios. No es fácil dejarse amar. Mirad, dejarse amar es muy duro. Pensad qué os cuesta más a vosotros, cuidar a un enfermo o que os tengan que cuidar cuando estáis malos. Que te tengan que cuidar es muy duro, ¿verdad? O sea, cuando todos tenemos experiencia en casa de tener a personas mayores, esa humildad de dejar que los demás te tengan que cuidar, se tengan que poner a tu servicio y tú renunciar a tu autosuficiencia, pensarlo despacio. Si algún día nos vemos en esa situación, es duro, ¿eh? Es duro. Claro, ¿por qué muchas veces no nos dejamos amar por Dios? Porque dejarse amar es duro. Porque tengo que renunciar a mi soberbia. Porque tengo que renunciar a mi autosuficiencia. Porque tengo que abrir las puertas de mi corazón. Porque el amor me vuelve vulnerable. O sea, Dios por amor se ha hecho vulnerable, ha muerto en la cruz. Y mi corazón por amor también se hace vulnerable. Entonces, nos cuesta dejarnos amar por Dios, punto 1. Y le tengo que pedir a Dios, Dios mío, que me deje amar por ti. Que pueda descubrir tu amor, pero que me deje amar por ti. Lo siguiente, no se puede amar sin odiar. Y diréis, esto es un poco duro. Ah, pues es verdad. ¿Por qué? Porque si yo amo a Dios, eso implica que tengo que odiar lo que no es Dios y lo que no viene de Dios. Primera aparición de la Virgen, año 1846, en época moderna, en La Salet. 2 niños ven a la Virgen María en la zona de los Alpes franceses, en La Salet, y se encuentran a una señora que está llorando con la cabeza entre las manos, y le preguntan, ¿por qué lloras? Y dice, por la blasfemia del mundo y porque se ha olvidado el precepto dominical.
Estaban triunfando por primera vez los experimentos sociales ateos y a la gente se le empezaba a decir, Dios es superfluo. Claro, es que amar a Dios implica rechazar todo aquello que no viene de Dios. Y eso es ejercer violencia en mi corazón. Uñas, es que no se puede amar sin odiar. Es que amar tiene efectos secundarios. Es que dice San Juan en su primera carta, no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. O sea, cuando dice San Juan eso, no quiere decir que no amemos al mundo y a la gente. San Juan dice amaos los unos a los otros. Pero sabéis que en el Evangelio de San Juan la palabra mundo tiene connotaciones negativas. Es decir, no ames la mundanidad, aquello que te separa de Dios, aquello que enfría tu corazón. Es que amar implica hacer guerra a todo aquello que me está separando de Dios. Entonces me tengo que dejar amar, pero también tengo que empezar a hacer guerra. Y en tercer lugar, ¿qué significa eso? Que el pecado, y hemos leído, con esto terminamos la primera lectura, es una falta de amor. Mirad, el concepto de pecado es un concepto precioso. Yo hace poquito en la televisión escuchaba como, un presentador de estas cosas decía, felizmente la humanidad ha superado el concepto de pecado, tristemente. Porque si superamos el concepto de pecado, superamos el concepto de amor. Mirad, para mucha gente Dios es como un guardia civil, que hacen también su labor, no hay ninguna crítica. Uno va a 140, pongamos, por la autovía, y entonces, pues ya está, tienes una recetita, una multa, no se puede ir a más de 120. Y mucha gente interpreta el decálogo y los mandamientos de Dios en ese sentido. Es decir, Dios nos da una ley, tú te saltas esa ley, chimpum, pecado. Que no, que no. O sea, que el pecado no es simplemente quebrantar una ley, que si yo creo en el amor de Dios, el pecado es romper una relación de amor, no saltarme una ley. O sea, Dios no es un guardia civil, Dios es mi padre. Entonces, no hacer caso a mi padre o a mi madre o rechazarles no es saltarme una ley, que bueno, sí, más o menos todos los hijos tienen que querer a los padres. No, es romper una relación de amor. Entonces, el concepto de pecado existe porque existe el concepto de amor. Como yo creo en el amor de Dios, creo en el pecado. Si Dios no me amara, no habría pecados. Había faltas porque no he cumplido leyes, pues ya está. Pero es que eso no es el pecado. O sea, el pecado es que Dios me ama tanto que yo siento en mi corazón que no amo tanto como soy amado. A nivel humano esa experiencia la sentimos. ¿Verdad que siempre como que nos sentimos más queridos por los demás? Pensad, ¿quién os ha querido más en esta vida? Padre, madre, tíos, abuelos, no lo sé, a cada uno probablemente una persona ha estado cerquita de él. ¿A que siempre tenemos la sensación de que no amamos tanto como somos amados? Yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, pues ese es Dios. O sea, es que amo tan poquito comparado con todo lo que Él me ama. Bueno, comenzamos con esas palabras de María. Aquellos que no han conocido el amor de mi Hijo. Ella nos lleva hoy en el Evangelio al Calvario. Le pido como fruto a Nuestra Señora del Prado que ojalá cada uno de nosotros, talaveranos y todos los que se están uniendo a esta novena, podamos sentir profundamente el amor tan grande que Dios nos tiene.